buenas tardes, bienvenidos un viernes más a El Día es Nuestro, el magazine de Teletoledo y de la regional de Castilla-La Mancha, donde diversos contenidos van a ir circulando. En este viernes, pues, preludio del fin de semana. Como siempre, abrimos esta primera parte del Día es Nuestro acompañados de nuestro doctor particular, el doctor Armando Martín Capilla, que abre con nosotros y con todos vosotros una ventana a nuestra salud y a nuestro bienestar. Armando, muy buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues inquieto, porque creía que no llegaba el viernes nunca y estaba deseando de que pasara el tiempo para tenerte cerca y de frente. Ay, yo creía que era porque querías que ya llegara el fin de semana. También influye. También viene bien, ¿eh? También viene bien, efectivamente. Son dos alegrías en una. Dos alegrías en una y además doble. Venga, Armando, vamos a abordar ya o vamos a abrir esa ventanita que nos gusta a nosotros abrir a nuestra salud y a nuestro bienestar. Vamos a hablar hoy de las hernias de disco. Sí, es un tema muy interesante, yo creo, porque todo el mundo ha consultado en algún momento sobre esa dolencia, el dolor de espalda que refiere el paciente, que realmente la espalda va desde la columna cervical hasta abajo, es más bien lumbar más que del dolor de espalda. Todo el mundo ha hecho en alguna ocasión una consulta sobre ese dolor y ese dolor, pues claro, puede tener una serie de alteraciones de carácter mecánico, de carácter funcional, que justifiquen un dolor lumbar, específicamente localizado a la zona, que es lo que llamamos realmente el lumbago, lo que se llama la lumbalgia. Cuando esa lumbalgia va acompañada de otra sintomatología, porque hay otra afectación de otras características, sobre todo en cuanto a irradiación, ese dolor duele aquí, pero va por la pierna hacia abajo. El hecho de determinar la zona por donde se irradia el dolor es la que nos va a determinar si existe realmente algún problema neurológico dentro de la columna que tenga un compromiso en el cual haya que actuar de otro punto de vista. Para ello, esas dolencias normalmente la gente entiende muy bien el término de la hernia discal, que a veces es hernia discal, ya nos lo comentará el compañero, hay que tener mucha precaución con ellas porque no todas son quirúrgicas y no todas son hernias discales en el concepto como tal. Hernia siempre hablamos de una cosa que sale de su sitio, donde ocupa el lugar normalmente está sujeta. Si esto está fuera de su sitio, lógicamente no puede vivir fuera, y eso sí es reparativo y quirúrgico. Cuando tenemos alteraciones en los miembros de tipo sensitivo, de tipo motor, alteraciones en general de características neurológicas, bien que afecten a la raíz, las que llamamos radiculares o radiculopatías, o las que afecten a la médula, que son las mielopatías, tenemos que consultar con un especialista que tenga influencia en ese tema, con conocimiento estricto. Lo digo porque tenemos hoy una persona muy especial, que nos va a acompañar al programa. Te presento a don José Luis, Silvia. Muy buenas tardes, bienvenido al Día es Nuestro. Bueno, José Luis, muchas gracias por haber venido. Ya no por nada, sino porque sé que te has desplazado desde Madrid, lo cual es de agradecer por parte de nosotros, que haya tenido una atención esta. Pero además hay que agradecérselo, somos amigos de la carrera, de toda la vida, nos conocemos, de pequeñitos, de jovencitos, y siempre ha sido una lumbrera. Con lo cual quiere decirse que para mí es una satisfacción tenerle hoy aquí, que nos dé una lección, como él sabe darlas, de estas características sobre este problema tan frecuente que es las hernias de disco. Don José Luis Hernández Moneo, él fue el fundador del Servicio de Neurocirugía de Toledo, que no teníamos ya hace 30 años, casi. No. 20. No llega a 20. No llega a 20. Sí, a mí se me ha pasado el tiempo muy rápido. A mí también. Pero vamos, ya hace tiempo. No teníamos servicio de neurocirugía y él fue el primero y el pionero y el que fundó el servicio que existe hoy. Que eso también es de agradecer, José Luis. Muchas gracias. Yo tengo como norma general siempre reivindicar el respeto a ese profesional tan serio, que es tan serio, tan cumplidor de su trabajo, que es el médico. Doctor, ¿me permite usted que le tutee? No lo dudo. Adelante. Sería la primera vez que me hablara de usted. Vamos a ver, José Luis, ¿en qué consiste o cuál es la causa principal de producirse eso que llamamos hernias discales? Bueno, en primer lugar hay que valorar distintos factores. Uno es, digamos, de origen genético. O sea, hay una predisposición genética a una debilidad en la estructura que forma lo que llamamos el disco intervertebral
disco intervertebral es una estructura que consiste en un anillo fibroso con un núcleo que llamamos núcleo pulposo, que tiene un grado de hidratación muy alto, y eso actúa como almohadilla. Si quieres podemos enseñarlo más o menos. Sí, es esta estructura que hay entre las vértebras, entre cada una de las vértebras, y esto lo que hace es un efecto de almohadilla para que la articulación intervertebral pues tenga una coordinación buena y una amortiguación de los digamos de las cargas que se producen en cualquier acto que hacemos en la vida cotidiana, ¿no? ¿Qué ocurre cuando se produce una hernia de disco? Normalmente el problema es que el anillo fibroso que contiene el núcleo pulposo se lesiona, se rompe, y entonces el núcleo pulposo sale a través de esa rotura y invade lo que llamamos el canal raquídeo, que es esto que hay aquí. Entonces, para valorar lo que sería una hernia discal, realmente tiene que fracturarse el annulus fibrosus, lo que recorre el disco, ¿verdad? Si no, no se puede producir nunca una hernia discal. No. Pudiera ser entonces una protrusión o un signo degenerativo por perder la hidratación. No, puede ocurrir eso, una protrusión discal. La protrusión discal algunas veces actúa exactamente igual que una hernia de disco. Sobre todo si hay otro componente que también es congénito, que es la estenosis de canal. Puede ser degenerativo, la estrechez del canal medular. Pero en gente de poca edad, si hay una estenosis de canal, que es eso, una estrechez de este canal que estamos viendo aquí, pues una mínima protrusión discal puede hacer el mismo efecto de compresión de las raíces que salen a través de estos agujeros de conjunción. Entonces el disco protruye hacia atrás. Si esto está muy disminuido de tamaño, el efecto también es similar al de una hernia de disco, aunque no se pueda decir que es una hernia. Y supongo que lo que siente la gente que está padeciendo esas dos cosas será parecido también, los síntomas. Sí, totalmente. Iguales, totalmente. ¿No? También quiero especificar una cosa, que en la columna lumbar se olvida con frecuencia, y es que en la columna lumbar no existe médula espinal, o sea, excepto en la primera vértebra. O sea, el cono medular, que es la última parte de lo que es la médula, aflora a la L1 prácticamente. Hay gente que lo tiene incluso un poquito más. ¿Qué quiere decir esto? Que las hernias discales lumbares tienen mucho menor riesgo de afectación medular que cualquier otra situación en el raquis. José Luis, ¿cuáles son los síntomas que nos hacen sospechar la existencia de una hernia discal? Bueno, hay una gran variedad de síntomas. Puede ser simplemente dolor lumbar sin irradiación, puede ser también secundario a una hernia de disco. Puede haber afectaciones motoras, o sea, debilidad en la motricidad de, sobre todo, los miembros inferiores a nivel lumbar. Dependiendo del nivel del disco herniado, o sea, de cada uno de estos niveles, más arriba, más abajo, la sintomatología varía. Lógicamente, el grupo de músculos que se afecta por cada tipo de hernia es diferente. Entonces, hay una afectación en la motricidad, hay una debilidad muscular, hay una falta de reflejos. Cuando la compresión del nervio empieza a lesionarse, el nervio pues deja de transmitir determinadas respuestas al estímulo motor. Dependiendo también si la invasión del canal es muy medial y muy masiva, puede haber trastornos esfinterianos, o sea, trastornos en la micción, incluso en la defecación. O sea, hay problemas. Trastornos en la zona que llamamos la silla de montar, ¿no? La zona justo de esa zona, claro, con todas las estructuras que contiene esa zona. Pero es muy importante el saber que puede iniciarse la sintomatología por un trastorno en la defecación o en la micción. O sea,
O sea, que todo no tiene que ser mecánico, ni que se te caiga el pie, claro, ni que se te duerma, ni nada de eso. ¿De qué trastornos estamos hablando? ¿En la micción o en la defecación? Pues imposibilidad para hacer una micción normal. O sea, una retención de orina importantísima porque se produce un espasmo, en fin, hay muchas cosas. Un trastorno de la función. O lo contrario, o sea, una pérdida de orina sin trastorno, la función, yo creo que se puede quedar ahí en esto. Más cosas, pues como hemos hablado antes, dependiendo del nivel de la hernia, los trastornos motores pueden ir desde el más evidente, que puede ser un pie caído, que por afectación del peroneo y del tibial anterior, el pie se queda en esta postura y es un problema realmente grave que puede repercutir para el resto de la vida del paciente. O sea, eso llevaría a tener que tener una prótesis continuamente para evitar que vaya tropezando, porque ese pie ya no lo controla, ¿no? Lo controla para producir la deambulación. Bueno, esto quiere decir que esto es un cable, ¿no? Es como si fuera un cable que condujera una electricidad, que es la que lo ordena al músculo para que se mueva. Lógicamente, si hacemos un cortocircuito, pues ese cable no lleva corriente, y ese sí mueve una determinada función del pie, que es lo que dice José Luis. Si no puede tirar del músculo, pues lógicamente esa función la pierde. Para ello, pues tenemos que utilizar de sistemas ortopédicos, eso lo conocemos. Y el otro síntoma más frecuente es la pérdida de sensibilidad, la afectación de la sensibilidad al tacto o de determinadas regiones que están inervadas por esas raíces, pues pierden la sensibilidad, y es un síntoma que nos induce a pensar que puede. Entonces, esta sintomatología puede ser desde muy aguda, o sea, bruscamente se instaura así, a una forma progresiva, que puede empezar con un dolor lumbar, que poco a poco se va instaurando, comienza con pérdida de sensibilidad, con pérdida de reflejos, etcétera, etcétera. Pues esas son más o menos las variedades de síntomas que se producen. ¿Siempre a los miembros inferiores o también nos puede influir o nos puede afectar a los miembros superiores? No, en la columna lumbar, las raíces que salen de la columna lumbar van a miembros inferiores. ¿Cómo podemos llegar a un diagnóstico exacto de la existencia de una hernia discal? Bueno, lo primero y fundamental es la exploración. Correcto. O sea, la exploración. Estoy de acuerdo. La exploración clínica es lo que nos tiene que inducir a realizar luego otras pruebas. Si en la exploración cualquiera de estos síntomas que hemos nombrado antes nos hace sospechar, lógicamente, que puede haber un problema tal, aunque solo sea un dolor lumbar instaurado, que puede ser de mayor o menor intensidad, pero que produce una incapacidad en el paciente, tenemos que pasar. Digamos, de la forma más elemental sería hacer una radiografía simple para ver si hay algún trastorno de la alineación vertebral. O sea, podemos estar ante un problema que es una inestabilidad intervertebral, o sea, que la movilidad de las vértebras, que es en extensión, por alguna malformación congénita, por una alteración mecánica, por una fractura en las articulares, lo que sea. Esto puede producir una desviación del canal raquídeo y de las vértebras, que produce una compresión de la raíz. O sea que se puede desplazarse hacia adelante o hacia atrás, puede haber desplazamientos. Una radiología, una radiología simple nos hace sospecha también de una discopatía cuando pierde una determinada altura. Nos hace sospechar que ya hay un cuadro que puede justificar una determinada clínica. Lo digo porque nos da la pista. Y lo que siempre tenemos que buscar en la exploración, y eso insisto mucho, es la justificación de nuestra exploración con la prueba necesaria, ¿no, José Luis? Para determinar la lesión y tomar una actitud, ¿no? Entonces, digamos que ahora mismo la prueba estrella para el diagnóstico de cualquier patología raquídea es la resonancia magnética. La resonancia magnética tenemos la posibilidad de visualizar partes blandas, como pueden ser los discos, ligamentos, etcétera, etcétera, y nos da una anatomía muy buena del canal raquídeo. Para patologías puramente óseas, o sea, de fracturas y tal, nos tenemos que apoyar en el escáner. En lo que llaman el TAC. En la tomografía axial computerizada. Porque tiene una mucha mejor definición de
de las estructuras óseas, y ahora con el nuevo escáner en 3 dimensiones todavía mejor. O sea, es muy diagnóstico en ese sentido. O sea que normalmente, entonces primero vamos a realizar una radiografía simple. En la radiografía simple vamos a sospechar, por signos indirectos, de que puede haber una alteración que puede afectar a la médula. Sí. Descartamos ahí. Y cuando ya tenemos un descenso del disco, un estrechamiento radiológico, que lo vemos, ya justificamos la actitud, porque debemos de dar un compás de espera, ¿verdad, José Luis? Hasta que tenemos... Sí. Hay que ser muy prudentes, porque luego existen otras patologías asociadas, ¿no? Claro, evidentemente. O sea, esta sintomatología, ya lo hemos dicho antes, puede estar producida por una espondilolistesis, o sea, una movilidad por un tumor intrarraquídeo o raquídeo. En fin, hay muchas otras cosas que podrían provocar síntomas muy parecidos. Claro, pero eso precisamente... Tienes que tener la sospecha. Y cuando llegues con la sospecha es cuando practicas la prueba. Lo digo porque todo el mundo, en cuanto tiene una lumbociatalgia, que luego se le pasa, porque la experiencia es que vienen al... ¿Qué le pasa ahora? Desde hace 6 meses que llevo esperando para ir al ambulatorio. Y resulta que llega, ¿qué le pasa? No, ahora ya nada. Bendito sea Dios, aquello que se va solo. Lo digo por la precipitación que se da en determinadas circunstancias de hacer estudios exagerados que nos puedan tomar actitudes, que es lo que quiero que les comuniques tú al público, que tienen muchísimo más experiencia que yo, de las complicaciones que luego hay mecánicas al tocar. Sí, acabando con los sistemas diagnósticos. Después de la resonancia magnética, ya tenemos constancia de la posible extrusión del disco, la estenosis de canal, etcétera, etcétera. Dependiendo de la clínica, hay veces que una gran extrusión discal no se acompaña de una clínica evidente. Y eso yo he tenido varios casos de extrusiones discales casi masivas, que ocupaban prácticamente todo el canal, sin síntomas evidentes, que al cabo de 2 o 3 meses, al repetirles el control, porque alarmaba mucho la imagen que se estaba viendo, prácticamente había desaparecido del canal. Esto puede ocurrir. O sea, tenemos que ser cautos en ese sentido. Para eso hay una prueba que nos hace esperar más o menos, que es el electromiograma. Cuando nosotros tenemos constancia de que hay una clínica compatible con una hernia de disco y después las imágenes también son compatibles con una compresión radicular, es bueno tener un electromiograma por una razón, porque hay veces que a pesar de la clínica, que puede ser más o menos evidente, el electromiograma nos da una falta de patología compresiva, o sea, una falta de lesión en esa raíz. Entonces, digamos que nos da un margen de espera para ver si espontáneamente, como ocurre en muchas ocasiones, se puede resolver el cuadro. Vamos a decir que un electromiograma, yo es que hablo intento, cuando se pone muy científico, lo paso al vulgo. Haces bien. Vamos a ver, un electromiograma no consiste nada más que en una prueba, estábamos hablando de un cable antes. En un cable tú transmites una corriente y la recoges aquí. Si no hay ningún cortocircuito y no hay ninguna alteración, si aquí metes 12, recibirás 12. Si metes 12 y recibes 6, es que has perdido 6. Entonces ahí ya justifica lo que está diciendo el doctor. Está justificando que existe, pero si te ha mejorado después de un tiempo, quiere decir que ha cedido, ¿no? O que no aparece. O que no aparece. O sea, cuando hacemos la prueba esta, que es ni más ni menos un registro eléctrico del paso de la electricidad a través de los nervios, si hay una lesión, se produce una anomalía en esa transmisión. Si no hay esa anomalía y la clínica no es muy agresiva, porque claro, hay veces que el paciente tiene una incapacidad absoluta a moverse. Entonces, digamos que cuando el paciente está en esa situación, nos obliga a actuar, si hay una evidencia de una hernia de disco en la resonancia magnética, nos obliga a actuar sin hacer otras pruebas. O sea, con mucha celeridad. Claro, no puedes dejar, entre otras cosas porque corremos el riesgo de que si en ese momento no hay una lesión radicular importante, a los 3 días puede haberse lesionado totalmente el nervio. Entonces siempre corremos el riesgo del pie caído, etcétera, etcétera. Sobre todo en determinados niveles como el L4 o L5, que es el que produce el pie caído, hay que ser muy cauto porque eso, después de la cirugía, si el pie se ha caído, después de la cirugía hay un 50% o más de pacientes que no recuperan la movilidad. Y eso los nervios nacemos con 100 y morimos con 99, ¿verdad? Eso es. Pero 101 nunca. Si lo has lesionado, te lo has cargado, sí, se ha acabado. ¿Cuál es el tratamiento de una hernia discal lumbar? Porque creo que mejoran normalmente en un porcentaje grande, de un 50 o un 90%, tengo entendido, clínicamente. Sí, bueno, el tratamiento muchas veces hay que empezar con fisioterapia.
O sea, el tratar de hacer... el dolor produce siempre una contractura muscular importante y esa contractura muscular agrava todavía más la sintomatología. Luego, una de las cosas importantes es el hacer que se relajen esos músculos, el tratar que la inflamación de la raíz que está comprimida baje también, o sea, con medicamentos como pueden ser corticoides, antiinflamatorios, etcétera, etcétera, y una serie de ejercicios, o sea, para potenciar la musculatura. Claro, eso va a depender mucho, el que podamos hacerlo, dependiendo de la clínica que tiene el paciente. Ya he dicho que cuando el paciente está en un grito, todas estas cosas hay que tomarlas con... El término que repetimos siempre de impresión de gravedad, eso es lo importante, claro, desde el punto de vista clínico. José Luis, ¿cuándo hay que tomar la decisión de una actitud quirúrgica en cuanto a una hernia discal? Bueno, cuando hemos dado ya ese margen de que puede oscilar desde una semana a 6 meses, o es muy variable. Es muy difícil hablar de unas fechas exactas porque cada paciente es un mundo distinto. Cuando hemos dado ese margen en el que ya vemos que no va a haber mejoría, que el paciente puede empeorar o está empeorando, entonces ya tenemos que tomar la decisión de intervenir quirúrgicamente para eliminar ese tipo de compresión. Cuando hablamos de fracaso de tratamiento conservador... Efectivamente. Entonces tenemos que pasar a la cirugía. La cirugía consiste fundamentalmente en un acceso hacia la zona discal entrando por la parte posterior de la columna. Tenemos que resecar una pequeña cantidad de hueso para entrar al disco y hacer una extirpación del disco, que depende de las escuelas, va desde una fragmentectomía, o sea, el fragmento extruido única y exclusivamente, a una resección lo más completa posible del disco. Lógicamente, si hemos conseguido que la zona que estaba comprimida se extirpe, el dolor desaparece prácticamente al día siguiente. O sea, hay una respuesta clínica, suele ser una respuesta inmediata. Pues eso es fundamentalmente. Hay muchas técnicas. Cuando existen varios niveles, que hablamos de discopatías de carácter degenerativo, con posible protrusión con compresión radicular, cuando existen varios niveles, ¿se debe de tocar la hernia discal o qué es lo que debemos hacer ahí? Vamos a ver, cuando la clínica está referida a un nivel determinado, debemos ir a ese nivel. El tratar de prever las posibles implicaciones de otros discos que todavía no han dado la cara tiene un riesgo importante. O sea, eso primero estamos añadiendo riesgo quirúrgico y luego lo estamos añadiendo sin saber si de verdad va a haber patología. Yo esta pregunta la hago porque puede quedar una inestabilidad posterior de la columna y esa inestabilidad, luego después de haber resecado la hernia con la sintomatología de hernia, pues queda lo que se llama el síndrome facetario, ¿no? Sí. Y es casi peor el remedio que la enfermedad. Sí, efectivamente. No es tan frecuente, pero efectivamente al disminuir la altura del disco, al disminuir el volumen del disco, las facetas, que son estas articulaciones que hay aquí, digamos que se improntan unas con otras y puede producir, por los ligamentos que hay alrededor de estas articulaciones, puede producir lo que ha nombrado el doctor Capilla como el síndrome facetario, que es un dolor lumbar, postural, muy incapacitante, que puede resolverse también con, digamos, con radiofrecuencia, o sea, con punciones o con infiltraciones, etcétera, etcétera. El tomar la decisión de al operar una hernia de disco, hacer una fijación de ese espacio, o sea, poner unos tornillos, unas barras, sin haber una inestabilidad previa en ese nivel, yo personalmente soy totalmente en contra. ¿Por qué? Pues porque es una cirugía de mucho más calibre, que tiene sus riesgos añadidos y que además, sobre todo a nivel lumbar, produce un cuadro que a la larga va a desestabilizar el espacio superior a esa fijación. Si ya está algo dañado, con mucha seguridad vamos a tener que ir posteriormente a ese espacio. Este es un ejemplo que pongo yo siempre con las navajas de Albacete. La navaja, ¿dónde se rompe? En el piñón. Si tenemos fijo el vástago o el látigo, tú das con un látigo
y siempre la barra no, donde empieza de lo fijo a lo movible, donde se rompe. Si fijas el trozo de abajo, pues te va a dar la tala de arriba, eso está claro. Vamos a ir terminando, bueno, si os ya parece. Sabes, pero es imprescindible que aquí, don José Luis, nosotros tenemos un tema, José Luis, aquí como un lema, mejor dicho, un lema como norma que es prevenir, porque el que previene... No parece. Me gusta. ¿Existe alguna manera de poder prevenir estas dolencias? Sí, desde luego. O sea, hay una cosa fundamental que ocurre en toda la población, y es que no tenemos ese tipo de educación de prevenir, no solo a nivel lumbar, sino a nivel de todas las articulaciones. No nos han enseñado desde pequeñitos a hacer una serie de ejercicios, de estiramientos, etcétera, que potencien la musculatura que va a controlar precisamente cualquier articulación, y entre ellas las vértebras. Las vértebras están rodeadas de músculos y tendones, lo mismo por delante que por detrás, que hacen que la movilidad de las vértebras entre ellas esté coordinada. Si por la razón que sea, por el trabajo que tenemos o por la actividad o por la poca actividad que desarrollamos, esta musculatura se atrofia, ocurre con mucha frecuencia que se atrofia más de un lado que del otro, o de adelante y de atrás. Entonces la movilidad de estas vértebras empieza a ser patológica, claro, anómala, y eso sí puede producir hernia de disco, síndromes facetarios, etcétera, etcétera. Luego el sistema de prevención es fundamentalmente el ejercicio bien aplicado, porque este tipo de ejercicios de grandes torsiones, de grandes retos de doblarse tipo Circo del Sol, pues tiene riesgos muy evidentes. ¿Cuáles son los deportes más recomendados? Los deportes, bueno, yo creo que el deporte en general es buena cosa, pero el potenciar la musculatura con ejercicios específicos, lumbares, abdominales, etcétera, etcétera, es fundamental para hacer cualquier tipo de deporte. Luego ya sumamos la actividad deportiva. Bueno, pero sin fuerza de gravedad, la natación, yo creo que es la natación, sí, evidentemente, es la menos... Es que la natación tiene una ventaja, que es la menos agresiva para la columna. O sea, cualquier otro deporte, las presiones, los movimientos, etcétera, etcétera, son de un calado tremendo. Mientras que la natación, efectivamente, al estar flotando, estás en... Bueno, José Luis, más liviano. Eso es. Pues ha sido un placer hablar contigo, como siempre, ya lo sabes. Para mí el haber venido igual. Sabes que estás aquí emplazado para cuando quieras, De acuerdo. y cuando queramos aprender te llamaré por teléfono. Sin ningún problema. Creo que ha sido una charla magistral. Muchas gracias por venir al Día Nuestro y acompañarnos. Armando, la semana que viene. Bueno, estamos hablando de las dolencias de la espalda, lo que llama la gente que me duele la columna. Y cuando hace referencia a estas dolencias de artrosis en la columna, también dice, y se me va por la cadera. Hay dos tipos de caderas. La cadera del médico es la articulación coxofemoral, es decir, la cabeza del fémur donde rota en el coxal, en la pelvis. Eso se llama cadera en el traumatólogo. Y la cadera de la modista, que es donde ajusta la falda, que es la parte de fuera que es de la pelvis, que se está refiriendo a dolencias de la columna lumbar. O sea, las irradiaciones de la cintura de la modista es de la columna lumbar. Solamente la coxofemoral, la del fémur, es la que llamamos artrosis de cadera. Yo creo que es un tema relativamente frecuente, tiene soluciones y hay que buscarlas, y yo creo que es muy interesante que sea yo el que les dé una charleta acerca de esas dolencias. Venga, pues la semana que viene nos encontramos aquí. Muchísimas gracias. La artrosis de cadera. Gracias. Continuamos en el Día Nuestro. No os mováis porque unos minutitos de publicidad y regresamos, que todavía hay muchas cosas de las que hablar. Si no, a ver si puedo traer lo de la otitis, porque lo de la